Pero la única mujer que aparentemente buscará la candidatura presidencial, no solo en el PAN, sino en el conjunto de los partidos, es la diputada Josefina Vázquez Mota. Josefina, bienvenida, muy buenas noches. Jorge, qué gusto saludarte, buenas noches, Viviana, es un placer. Hola. Qué bueno compartir, gracias. Estamos toda una disputa política donde decíamos ahora al inicio de la edición no hay mujeres. Prácticamente eres la única mujer que está participando. Se ha hablado mucho de Margarita también, lo decíamos hace unos minutos, pero la única de los tres grandes partidos, de las tres grandes fuerzas políticas que ha dicho, sí, yo quiero buscar esa candidatura, eres tú. Así es, Jorge, la verdad es que me siento absolutamente convencida. Voy a contender en la elección interna de mi partido, quiero buscar la candidatura a la presidencia de la República. Y hace algunos momentos hablábamos con otro periodista muy querido, conocido como Jorge Cepeda, y decíamos que ojalá vayamos terminando con esta fase de preguntas que se han convertido tan tradicionales para nosotros las mujeres y que los hombres jamás se harían, de si México está preparado para una mujer presidenta, de que si tenemos valor para tomar decisiones, de que preferiría, por supuesto, preguntas como las que suelen hacerle a los varones: ¿qué proyecto tienes para el país? ¿Harías o no un gobierno de coalición? ¿Qué decisión tomarías en esta otra agenda? Estoy muy entusiasmada, Jorge, estoy muy comprometida, estoy caminando a México para entrevistarme con los panistas, con los no panistas, ahora dando prioridad, por supuesto, a los panistas, que son quienes tendrán que en la elección interna decidir la candidatura del Pero alguna vez se preguntó si México estaba preparado para la democracia, ¿no? Y entonces son preguntas que hay que hacer. Claro, hay ¿Por que qué? hacer. Porque hay gente que piensa que puede haber diferencias. ¿Tú estás preparada para ser presidente de la República? Yo me siento preparada para ser presidente de la República y voy a dar rápidamente un par de razones. Primero, porque he tenido una trayectoria desde las trincheras ciudadanas. Yo llegué a Acción Nacional no como militante, ni siquiera como adherente. Llegué después de defender el voto, me tocó esta parte de la economía, de la expropiación de la banca, fui testigo y salí a las calles a apoyar estos movimientos para defender el Estado de Derecho, las leyes, los derechos de propiedad. Y recuerdo hace 20, 25 años ya andaba yo en estos discursos y en esta lógica de que el gobierno tenía que hacer lo que le correspondía, pero la ciudadanía se le tenía que dar el espacio y los márgenes de libertad al poder ciudadano. Así que yo conozco lo que es la sociedad civil, lo que son las luchas ciudadanas. Posteriormente llego al Congreso. Ahí conocí al presidente Calderón en el Congreso, y en el Congreso coincidí también con el presidente Vicente Fox, y me dan esta gran oportunidad de a 3 meses apenas de haber llegado al Congreso, el presidente Fox invitarme como primera secretaria de Desarrollo Social en la historia del país. Realmente en esa época también estuvimos muy cerca, Jorge. Fueron decisiones muy importantes. Decidimos evaluar por vez primera la política social, hacer la medición de la pobreza, los padrones de beneficiarios que no se partidizaran, creció el programa de oportunidades, tuvimos un vínculo muy grande con los migrantes, con este programa de remesas comunitarias 3x1. Empezamos con 25 clubes, terminamos con más de 1000, incluso clubes en Alaska, en michoacanos, en Chicago. Bueno, conozco y quiero enormemente a la comunidad de mexicanos en Estados Unidos. Y después de ahí, pues vendría la experiencia de la campaña, que sin duda, pues Viviana, la campaña más desafiante en la historia moderna de este país. Josefina, dejando de lado un poco el género, en esta campaña después, por supuesto, estuviste en la Secretaría de Educación. Conoces prácticamente el país, sabes cómo opera. Sabiendo los desafíos que tenemos, ¿qué harías tú como presidenta para resolverlos? Yo como presidenta, lo primero que haría sería convocar a un acuerdo urgente en la vida nacional. Un acuerdo que permitiese darle al país las reformas que México necesita. Tenemos a México atrapado, siendo rehén de coyunturas electorales, siendo rehén de una negociación que ha sido muy costosa para millones de mexicanos. Es casi, si me permite la expresión, pago por evento. Cada vez que queremos que salga una reforma, se cambia por otra, y esta reforma sale incompleta, sale sin tener muchas veces la sustancia más poderosa.
Así que a mí me parece que la convocatoria a un acuerdo es absolutamente indispensable y darle al país las 5, 6, 7 reformas sin las cuales el país no va a poder ni ser competitivo, ni tener los empleos que se requieren, ni estar en la modernidad, ni cerrar las brechas de desigualdad, ni tener el sistema de justicia y de seguridad que requerimos. Como un primer paso, no tengo duda, convocaría este ejercicio a las fuerzas políticas poniendo en el centro un voto de confianza, es decir, ¿cómo logramos este quiebre en la vida del país? Pero ¿cómo se hace? Porque tú ahora estás en el Congreso y lo hemos visto en el último periodo ordinario. No ha habido los acuerdos que se requieren, las fuerzas políticas no parecen tener voluntad porque siempre hay una elección, un evento o algo que las mueve a no llegar a acuerdos. Y eso va a ser igual a partir del 1 de diciembre del 2012. Pues me parece que habrá que hacer un gran esfuerzo, porque ahora estoy próximamente por presentar un libro. He entrevistado a liderazgos muy importantes en el mundo, a la señora Bachelet, a la presidenta Chinchilla, al presidente Lagos, a Aznar, a Felipe González, entre otros. Y te quiero decir que no obstante las diferencias de historia, de momentos de país, hay una coincidencia en todos estos países. En algún momento, incluido Brasil, en algún momento la clase política decidió sentarse, tomar acuerdos estratégicos con el sector empresarial, con los medios de comunicación, decidió hacerlo con los sistemas de justicia y sentar las bases de un nuevo rumbo, o por lo menos de nuevas decisiones para la vida de este país. Si en México no lo hacemos, y es más, yo tendría la propuesta de hacerlo antes de la elección del 2012. ¿Por qué? Porque esto minimizaría estos costos, que es a lo que todo el mundo le tiene temor. La reforma laboral hoy está detenida en San Lázaro, y lo puedo decir con toda contundencia, porque hay la instrucción del gobierno del Estado de México a que no se mueva nada hasta que pase el proceso electoral. Una reforma laboral que, por cierto, tenía las mejores condiciones para sacarse adelante, incluido el compromiso de la bancada de San Lázaro para tenerla a más tardar el 30 de abril. Entonces hay que hacer este esfuerzo y junto con esto definir 3 o 4 prioridades muy claras para la vida del país. Cuando queremos hacer demasiadas cosas, solemos perdernos, el tiempo no nos alcanza, y yo creo que ha llegado el momento de tomar esta definición. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un país donde todo funciona para la campaña del 2012 y después las siguientes elecciones, y donde todo se maneja de esa forma y no se maneja de una forma para beneficiar a todos los mexicanos? Mira, yo creo que aquí el gran reto sigue siendo institucional. Si en México seguimos privilegiando el acuerdo entre las personas, que no lo desestimo, luego es parte importante de la negociación y del diálogo político, pero tú no puedes estar supeditado, por ejemplo, a que una reforma laboral dependa de la voluntad de un par de personas y no de una fortaleza institucional. A que un tema de justicia dependa de que ese gobernador se quiere comprometer y no de una fortaleza en la vía institucional y un sistema de justicia. ¿Pero qué haces, por ejemplo, como presidente si no tienes a un Congreso que te apoye? Mira, yo creo que tenemos que poner sobre la mesa incluso la consideración de un gobierno de coalición en el país. Sí, creo que tenemos que empezar a explorar otras formas de construir gobiernos y de cambiar los referentes básicos de la política. México ha cambiado y ha cambiado de forma muy favorable en muchos asuntos en los últimos 10 o 12 años, pero reconociéndolo y haciendo un ejercicio de autocrítica y de realismo, los referentes del sistema político mexicano siguen prácticamente iguales o muy parecidos a lo que era cuando teníamos un sistema autoritario. Quiere decir, queremos construir un sistema moderno con reglas que datan del siglo pasado y que evidentemente están llenas de candados. Entonces me parece que habría que replantear temas muy de fondo, el federalismo. Y no nada más hablo de un sistema federalista para el tema del cobro de impuestos. En gran medida, el problema de la impartición de justicia está en que no tenemos un sistema federalista que asigne corresponsabilidades reales. Pero lo mismo sucede en la justicia, que sucede en la seguridad, que sucede en muchos otros ámbitos. Quizás el tema es cómo lograrlo. Ahora que hablabas de un gobierno de coalición, yo recuerdo que el presidente Calderón, siendo presidente electo, ofreció un gabinete de coalición, ofreció un gobierno de coalición y los otros partidos dijeron no. Eso es quizás uno de los temas que está desalentando a la gente en la política.
y que en muchas ocasiones, en lugar de ver hacia adelante, está llevando a ver hacia la restauración. Con una nostalgia, me decía un hombre muy comprometido con el país, decía, lo que pasa es que la democracia está fallando. Le dije, si me permites voy a hacer una acotación. Es que nos faltan demócratas en el país. Es decir, hablamos de democracia, pero en gran medida las actitudes y las decisiones y las nostalgias son un sistema absolutamente autoritario. Y lo ves sobre todo a nivel local. Es decir, cuando tú recorres los estados de la República, ya no tienes un sistema presidencialista, afortunadamente, pero ahora tienes 30 y tantos sistemas presidencialistas, que no tienes contrapesos en los poderes locales, que no tienes rendición de cuentas, que tienes una gran presión sobre los medios de comunicación. Bueno, he visitado recientemente algunos estados del país donde estamos llegando a escenas que no veíamos hace años en México. Por ejemplo, gente que te dice, yo te voy a apoyar, pero que no nos tomen una foto juntos, porque si me toman una foto juntos y me vinculan con otro partido, voy a tener fuertes represalias. Oye, esto te está hablando de un riesgo real de regresión democrática. Entonces, ¿qué iría yo? A las bases de un acuerdo donde todos tengamos una corresponsabilidad, algo que ganar, y si no, tendríamos mucho que perder para todos. En segundo lugar, hablar con mucho más verdad de lo que lo estamos haciendo los políticos. Creo que uno de los problemas es que no están hablando con la verdad. Es que se hablan medias verdades, Viviana. Llegas a una campaña y el tono de la campaña está siendo, si votas por mí mañana esto se va a resolver y casi se va a resolver automáticamente, no va a costar y no vamos a tener que tomar decisiones. Pero eso no es el tono de todos los candidatos a ver, y para ver si votas por mí te voy a resolver la vida. Me parece que ha llegado el momento, aún con los riesgos que esto significa, no solo, por un lado tienes que crear esperanza, nadie va a acompañar, ni nadie va a votar a alguien que no le represente la esperanza de que siguiendo su liderazgo, acompañándolo, va a estar mejor que como está hoy. Eso me parece indispensable, pero al mismo tiempo que necesitamos crear un mejor ánimo social, tienes que explicarle a los ciudadanos por qué es importante aprobar una ley de lavado de dinero, por qué es importante aprobar una ley laboral, por qué no le alcanza al sistema de justicia del país atrapar al JJ o a la Barbie, a todos estos nombres que Jorge, siendo un especialista, conoce mejor que muchos, si no les quitas sus ganancias financieras. Es que me parece que ha llegado el momento también de construir una narrativa y un contraste en las campañas. Si no, de otra manera, lo que está sucediendo es que estamos administrando una inercia del pasado y estamos condenando la agenda de modernidad del país y la agenda de cambio. Yo estoy absolutamente convencida que este país tiene todo para dar un salto definitivo y convertirse en un país no solamente más equitativo y justo, sino en un país protagonista en el siglo XXI. Pero se necesitan muchísimos pasos para poder llegar a eso. Se necesita, pero lo primero que tenemos es que estar convencidos de que este país se puede convertir en esta clase de país. Felipe González ha dicho varias veces aquí en México que han hecho un estudio muy serio académico y México aparece afortunada e irremediablemente entre las 9 economías emergentes más poderosas del mundo. Y Felipe González de pronto dice, solamente me falta convencer a los mexicanos, es decir, los demás estamos convencidos. Algo similar a lo que acaba de decir Bono. Algo similar acaba de decir Bono. Solamente, ¿qué tal, no? Pero bueno, todo eso es 2012. Antes de llegar al 2012, lo decíamos también al inicio del programa, hay 7 precandidatos o 7 aspirantes, para decirlo correctamente, del PAN. ¿Cómo ves el proceso interno del PAN? Lo decíamos, lo hemos dicho muchas veces aquí, es demasiado, ¿no? Sí, mira, me parece que el presidente Madero tiene esta gran responsabilidad y yo confío en que lo hará con equidad, de tener reglas muy claras. Algunas serán reglas formales, otras serán reglas de orden informal, que de pronto tienen muchas cosas. No tenemos reglas. Hoy no tienen reglas. Hoy no tenemos reglas. Hoy no se ha dado un encuentro entre los que estamos ya claramente decididos a contender la elección interna. Me refiero, claro, tenemos muchos encuentros de muchos tipos, sociales, una pasarela. No hemos tenido un solo encuentro donde podamos hablar seriamente de qué acuerdo vamos a tomar, qué acuerdo de civilidad política, qué acuerdo va a haber entre los equipos, si va a haber de pronto una evaluación, una encuesta, si va a haber un debate o no.
Es decir, yo sé que hay reglas, pero debía saber ya desde ahorita una serie, por lo menos, de lineamientos que me parece fundamental y hoy no los tengo. Pero con el hecho que existe este vacío de reglas, está generando muchísima fricción y muchísimo conflicto dentro de ustedes, que no saben empezar a trabajar ya por un PAN, por un partido. A mí me parece que hasta hoy hemos tenido una actitud, yo lo voy a decir, responsable, civilizadamente, hablando en términos políticos. Yo en lo personal he dialogado prácticamente con todos quienes han manifestado esta aspiración. He hablado largas horas con el secretario Cordero, lo he hecho con el secretario Lozano, con el secretario Lujambio, con el gobernador. Pues mira, lo que hemos conversado es respetemos, digámosle a los equipos que no es momento de confrontarse. El PAN requiere un propósito de unidad muy claro. Cada vez que el PAN pierde una elección, siempre hay una constante, y es que no logramos un propósito de unidad genuino y real. Lo vivimos en varias elecciones, sobre todo en el 2009, y creo que hay este ánimo, hay esta conciencia, pero también hay un riesgo, Viviana. Si no se pone un mínimo de referentes, y no tanto muchas veces por quienes estamos en los liderazgos, sino los grupos abajo, pues son oficiosos, empiezan las disputas, y esto me parece que sí nos puede plantear un escenario de riesgo, sí lo digo con toda honestidad, y por eso, en lo personal, y lo puedo decir en estos micrófonos porque lo he dicho en otros grupos, he sido tal vez, si no la más insistente, una de las más insistentes y tenaces en que el presidente Maduro nos convoque y en que se fijen reglas y referentes mínimos para esta contienda que se avecina. ¿Tiene que ser el presidente Madero o tiene que ser el presidente Calderón? A mí me parece sin duda que el presidente Madero tiene que asumir esto como el presidente del partido y dejarle al presidente Calderón, él es el panista más importante del país, pero que sea el tema del partido donde se resuelvan las reglas de orden institucional. ¿Qué va a pasar con el padrón? De pronto dices, bueno, ¿y el padrón que va a votar en el PAN? ¿Dónde está el padrón? Y hasta hoy yo te puedo decir que hay muchas historias sobre el padrón. Pues mira, el padrón no existe, el padrón no está auditado, el padrón se está terminando de conformar. Oye, ¿cuándo se va a cerrar la lista de adherentes? Es decir, estos que se inscriben por computadora y que también van a ir a votar, ¿de quién está controlando o quién está poniendo o acotando a los adherentes? Bueno, pues hay buena voluntad, pero no hay reglas claras. Y yo sí creo que estos son los temas de discusión seria del partido. Cualquier desconfianza que vaya a haber en el padrón, cualquier suspicacia que vaya a haber en el padrón, puede ser la antesala de un final muy lamentable. Por lo tanto, yo estoy optimista, estamos a tiempo de resolver todos estos temas y resolverlos bien, y lo hablo con claridad en un programa tan importante y tan serio como esto, pero son tareas que ya no puede seguir esperando más tiempo. No puede haber ni improvisación, no puede haber de pronto ideas que surgen sin saber qué sigue al día siguiente, no puede haber una exposición de quienes queremos contender sin una estrategia clara y sobre todo sin saber, como hemos insistido, después del día de hoy, qué sigue el día de mañana. Y eso es algo que se tiene que estar construyendo ya en el partido. Josefina, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Mucho éxito en todo lo que viene. Muchas gracias, y yo seguiré viajando por México con mis diputados, caminando el país. Les agradezco. Gracias, Viviana. Y seguiremos platicando a ver cómo se van definiendo estas reglas. Lo haremos, por supuesto. Muchas gracias. Por otro